Bendiciones, bendiciones para todos. Hoy estamos otra vez en otra nueva apertura de otra clase más de guerra espiritual y liberación. Amén. Hoy vamos a ver las estrategias de guerra, porque ya sabemos cómo es un soldado. Sabemos que tenemos que ir a la palestra para ser instruidos. Sabemos que cuando estamos heridos tenemos que volver a la palestra porque estamos heridos y tenemos que volver a pasar por el mismo lugar para poder ser sanados. ¿Amén? Pero también tenemos que ver, si vamos a atacar al enemigo, tenemos que saber cuáles son las estrategias de guerra que vamos a utilizar. ¿Amén? Así que este es un tema muy amplio, muy bueno. No sé si lo vamos a ver en dos partes, pero bueno. Que la paz del Señor sea en sus corazones, amén. Vamos a orar para que el Padre pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder entender lo que Él nos quiere decir, amén. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu gran misericordia, Señor. Te doy gracias por tu amor infinito. En esta hora, en esta tarde, Señor, o en este día, Padre, dependiendo del país donde se encuentran mis hermanos, Señor, que seas tú obrando de una forma sobrenatural sobre sus vidas, Señor. Padre amado, Dios mío, toca su mente, toca su corazón, para que puedan entender, Señor, esta palabra, Señor, para que puedan guardarlas en su corazón, Señor amado. Sabemos, Señor, que no tenemos lucha contra carne y sangre, Señor, como dice tu palabra. Señor amado, necesitamos saber las estrategias de guerra, Padre, para poder confrontar al enemigo, Señor. Es necesario, Señor, seguir avanzando, Señor amado, porque nuestra vida, Señor, es una lucha, Señor amado. Pero te doy gracias porque tú eres el comandante, tú eres el capitán, tú eres el que va delante de nosotros abriendo camino y derrotando al enemigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Todo lo dejo en tus manos, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Perdón. Una de las estrategias de guerra que nosotros tenemos, primeramente, la primera táctica es el nombre de Jesús. Amén. Recordemos en el Antiguo Testamento, cuando David se enfrentó a Goliat, él llevaba solamente 5 piedras. Pero él iba a una batalla juntamente con su pueblo. Amén. Él era un pastor de ovejas. Pero me recuerdo que en ese episodio, cuando David le dijo a Goliat, que le dijo, dice, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y tiró la piedra y lo derrotó. Las 5 piedras que tomó David son los 5 ministerios. Con los 5 ministerios y en el nombre de Jesús, los 5 ministerios tienen el poder y tienen la autoridad y tienen el nombre de Jesús para derrotar al gigante, para derrotar al enemigo como lo hizo David. El enemigo va a venir con espada y jabalina a querer hacerte frente. Pero si tú eres pastor, si tú eres apóstol, si tú eres profeta, si tú eres maestro, si tú eres evangelista, vas a enfrentarte con el enemigo. Pero en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el nombre de Jesús tiene poder. Nosotros no podemos encontrar la victoria en la batalla tomando al enemigo con nuestro propio intelecto, o sea, con nuestro propio
con nuestro propio pensamiento. Nosotros no podemos ir a donde está el enemigo, a enfrentar al enemigo con nuestro propio pensamiento. Ah, no, pero si yo le digo así, si yo le digo así, no, en el nombre de Jesús dice la palabra. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús lo sacamos del medio y así obtuvimos la victoria. Amén. Cuando David se enfrentó a Goliat, David dijo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tiró la piedra y lo derrotó. Nosotros también tenemos ese mismo poder, esa misma autoridad. Los 5 ministerios, que es el ministerio quíntuple, tiene la autoridad en el nombre de Jesús para derrotar al enemigo. Pero tiene que ser con fe y tiene que ser en el nombre de Jesús, dentro de la voluntad de Dios, obviamente, porque es una guerra constante todo lo que estamos sufriendo, amén. Entonces, Dios nos ha dado armas para una condición que nosotros debemos manejar, para una situación, ¿no es cierto? Tenemos un montón de artillería que está bajo el señorío de Jesús y con autoridad que Él nos da en su nombre. Tenemos que comprender el poder que hay en el nombre de Jesús. Filipenses 2, versículo 9 al 11. Después, Romanos 14, versículo 11. Hechos 4, versículo 12. Entonces, Jesús envió a 70 discípulos y ellos regresaron maravillados porque decían: Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Esto lo encontramos en Lucas 17. Muchas veces nosotros decimos, no nos maravillemos por expulsar demonios de las personas. No nos maravillemos de expulsarlos. Mejor es tener el nombre escrito en el libro de la vida. Claro que es importante tener el nombre escrito en el libro de la vida, pero también es importante cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. ¿Me entiendes? Cuando nosotros como liberadores hemos estado tratando de sacar un demonio de una persona, no somos nosotros, es Jesús en nosotros. Entonces, cuando es Jesús en nosotros, cuando el enemigo te ve a Jesús, no te ve a ti. ¿Me entiendes? No te ve a ti, ve a Jesús en ti. Por eso empieza a temblar, porque Jesús es autoridad, Jesús es poder. Jesús le hace recordar al diablo que su sangre lo venció en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, dice la palabra, en el nombre de Jesús echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús sanarán los enfermos. En el nombre de Jesús. Entonces quiere decir que hay poder en el nombre de Jesús. Al enemigo le molesta cuando tú dices en el nombre de Jesús te vas. ¿Le molesta? La táctica número 2 es atar las manos del enemigo. Ahí nos está dando las estrategias de cómo poder vencer, ¿no? Cómo tenemos que proseguir. Jesús nos dio las llaves del reino. Esto lo vamos a encontrar en Mateo 16, 19. Y dice, ¿a quién se lo dijo? A Pedro. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se desatase en la tierra debe ser desatado en los cielos. Cuando dice atado, es algo que se declara impropio, ilícito. Cuando se habla de desatar, está hablando de algo lícito. Por ejemplo, cuando yo le digo al enemigo, cuando estamos en medio de una liberación y yo le digo al enemigo, yo te ato, hombre fuerte, te ato de manos y te ato de pies.
¿Qué piensan ustedes que sucede? Si dice que la palabra tiene poder, pues queda atado, encadenado. ¿Y podemos enmudecerlo? Claro que sí, enmudecido. ¿Me entiendes? Porque ¿qué pasa si nosotros no atamos al hombre fuerte? Primero, que si no atamos al hombre fuerte, pues el hombre fuerte va a ser el que va a comandar. El hombre fuerte va a ser el que va a impedir que los demonios salgan. ¿Por qué? Porque es el que comanda todo. Entonces el hombre fuerte, al ser atado, los demonios son fáciles de sacarlo. ¿Me entiendes? Al atar el hombre fuerte en la persona, todos los demonios de rango, desde el primero hasta el último rango, salen. Pero salen en el nombre de Jesús. Entonces ahí tenemos dos estrategias. El nombre de Jesús y atar al enemigo. Amén. Entonces cuando nosotros hablamos de desatar, nosotros decimos, desatamos, Señor, sobre la vida de fulano. Desatamos tu unción, desatamos tu poder, desatamos tu autoridad, desatamos todos los dones que hayan sido atados. Los desatamos en el nombre de Jesús. Así sea hecho en el cielo, también sea hecho en la tierra. Amén. Entonces estamos abriendo una puerta que solo Dios puede cerrar y que la puede bloquear, la puede abrir, la puede desbloquear. Estamos hablando de una bendición, ¿no es cierto? O sea, Dios está abriendo una puerta que solo puede cerrar y bloquear o abrir y desbloquear una bendición. Si no, es para hacer la voluntad del Padre. ¿Me entiendes? Cuando Jesús te dio su nombre, también te dio las llaves de la autoridad. Las llaves del reino se unen, pero no es solamente tenerlas, sino que tenemos que ponerlas a accionar. O sea, las tenemos que usar. Jesús te dio las llaves, Él te dio una parte, la otra la usas tú, accionando. Tú tienes que meter la llave en el cerrojo y girarla para que abra la puerta. ¿Cómo así? Girar la llave de tu boca expresando la voluntad del Padre, y es la que respeta al enemigo. ¿Me entiendes? ¿Cómo es la que respeta al enemigo? Claro. Cuando tú dices en el nombre de Jesús, estás metiendo una llave. Cuando tú le hablas, te ato. La llave de atar y desatar es lo que ata al enemigo y desata la bendición. Por eso dice que te dio una parte de la llave, pero una la usas para accionar y la otra tienes que meter la llave en el cerrojo para que la puerta se abra. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Expresar a través de nuestra boca la voluntad del Padre, porque es así. A ver, si veo que el ladrón entra en mi casa a robar, o sea, a robar mi dinero, a robar, qué sé yo, algún mueble, alguna joya, o a lo mejor algo que nosotros no tengamos de valor, pero ellos sí, y le atas las manos. ¿Vieron cuando va la policía y hay un ladrón? Lo primero que hacen es agarrarlo, ponerle las manos atrás o hacia adelante y los esposan. Lo está atando. Porque si lo dejan desatado, se escapa, se esconde. ¿Me entiendes? Se esconde. Ustedes no lo van a creer, pero en verdad es así. Hay muchos demonios en el cuerpo de una persona que no conoce a Cristo, que viene desde el mundo, que se esconden. Ha pasado en medio de una liberación
que a lo mejor un demonio de muerte ha estado o está presente, pero después hay otro que se esconde. ¿Por qué se esconde? No quiere salir. ¿Por qué? Porque se quiere arraigar, se quiere quedar. Entonces no, se ata y se saca. Entonces, si veo, si veo que el ladrón entra en mi casa a robar mi dinero, le ato las manos. Si trata de meterse en mi relación matrimonial, le ato las manos. En el nombre de Jesús, espíritu inmundo, te ato las manos. No te vas a meter con mi matrimonio, no te vas a meter con mis hijos, no te vas a meter con mi vida. Si veo que me trae enfermedad, le digo, diablo, te ato las manos en el nombre de Jesús. Ato las manos del ladrón en toda situación. Ya hemos visto dos. Hemos visto el nombre de Jesús, atar las manos, la cual nos da una llave que es la llave de atar y desatar. Ato al enemigo y se desata la bendición sobre la vida de una persona. La tercera son los ángeles. Segunda de Reyes 19:35 nos revela que una gran batalla salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de Asiria. También sabemos que el arcángel Miguel luchó con el príncipe de Persia para ayudar a otro ángel a entregar la respuesta que esperaba Daniel. Esto lo vemos en Daniel 10:13. En Apocalipsis habla de una guerra entre el bien y el mal, Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. En Mateo 26, versículos 52 al 54, Jesús mencionó a los ángeles en el contexto de guerra en la noche de su traición. En el Salmo 35, versículo 1 al 5, David dependía completamente de Dios, pero aquí lo vemos convocando a Dios para que envíe ángeles guerreros. O sea, que nosotros tenemos la autoridad de convocar a los ángeles. Nosotros tenemos el don de la convocatoria. Nosotros podemos convocar a los ángeles para que vengan a nuestro favor a luchar, a convocar el ejército del cielo que venga a luchar a nuestro favor. Y el Señor lo hace. Entonces, también vemos en el caso de los ángeles, por ejemplo, a mí me ha pasado cuando hemos hecho liberación con mi esposo en la iglesia, cuando nos encontrábamos con alguien que se manifestaba y que decían, uy, a mí nadie me ha parado, nadie me puede sujetar. Yo no te voy a sujetar, pero los ángeles que están a favor nuestro, que trabajan juntamente con nosotros, sí lo van a hacer. Entonces nosotros, como Jesús está en nuestras vidas y es Jesús el que da la orden, le dice a los ángeles que lo aten. Entonces nosotros decimos, Señor, en el nombre de Jesús, ángeles, átenlo, encadénenlo y pónganlo de rodillas delante de Jesús. Lo hacen. Lo hacen los ángeles. Y créanme que lo hacen. En una ocasión nosotros tuvimos una liberación en la cual había un muchacho que tenía ira, se le hinchaban las manos, se le ponían las manos gruesas, los brazos gruesos, así como el increíble Hulk. Así era. Exactamente es así. El espíritu de ira es exactamente como el increíble Hulk. Entonces, cuando estaba ahí, mi esposo estaba libertándole. Y yo le dije a mi esposo, dice el Señor que le diga a los ángeles que lo aten, que lo encadenen y que las cadenas vayan al suelo. Cuando le dije así a mi esposo lo hizo. Y los ángeles fueron y lo hicieron. Los ángeles fueron y lo hicieron, lo encadenaron y lo echaron al suelo. Cuando tú le das la orden a un ángel y le dices, ángeles, castíguenlo porque no quiere hablar el demonio, lo hacen. Lo hacen. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos ángeles al servicio nuestro y tenemos el respaldo en la palabra. Búsquenla en la palabra, ya van a ver que nosotros tenemos un respaldo
Amén. Entonces, en el tiempo que lleva en el Ministerio de Liberación y Guerra Espiritual, la verdad que han pasado muchísimas cosas en todo eso. Pude comprender que el poder no viene de mí, sino que el poder viene del cielo. Comprendí que tengo legalidad para poder hacer guerra espiritual, porque primero la guerra la tuve que hacer conmigo misma y después con los demás, porque es lo que el Señor hace. También aprendí también a entender que el Señor nos dio el don de la convocatoria. También entendí que el Señor tenía ángeles a disposición nuestra. También teníamos a disposición el reino de los cielos. Tenemos disposición un montón de cosas. La autoridad. Que también tengo a disposición el nombre de Jesús en mi boca. Si yo le dijese a un ángel, agarren un endemoniado y agárrenlo y encadénenlo y pónganle la cadena alrededor del cuello, los ángeles lo hacen. Porque ellos están a favor nuestro. Entonces estamos hablando de los ángeles, que es la tercera. Ahora vamos a la cuarta táctica, es alabar a Dios. Cuando estamos en medio de una guerra, en medio de la adversidad, es alabar a Dios. Cuando el enemigo te bombardea, alaba a Dios. Esto es un arma contra el enemigo. El enemigo no le gusta que tú le adores. En medio de tu proceso, adórale, no te calles, adórale. Alábale. Ríndele honor a Dios. En Salmo 16:11, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En Nehemías 8:10, el enemigo sabe que puedes tú llegar hasta la presencia de Dios a través de la alabanza. Entonces ahí puedes encontrar paz en medio de la tormenta. No sé si han escuchado ese tema, paz en medio de la tormenta. Bueno, fe y esperanza. Y después no me recuerdo más la canción, pero ahí en ese momento te está hablando precisamente de esto, de que nosotros, aún en medio de tormentas, que son problemas, en medio de tribulaciones, en medio de diferentes cosas que hemos pasado, ¿no? Como ser desierto, hemos sido procesados, aún en medio de eso nosotros tenemos que adorar y alabar, porque nuestra oración, nuestra canción, nuestra adoración toca el corazón del Padre. Amén. Entonces eso nos da fuerza para luchar, nos da fuerza para libertar, nos da fuerza para derribar murallas, nos da fuerza para destruir todo plan del enemigo, porque nos fortalecemos. Entonces, la alabanza son armas poderosas de guerra directamente del cielo, que combate todos los planes del cielo, ¿no? Un ejemplo vivo es David, que alababa a Dios en todo momento, y así también ganaba las batallas. Cuando él adoraba, cuando él alababa, ganaban las batallas, amén. Otro caso es como Pablo y Sila en la cárcel. Cantaban a Dios y fueron libres, de sus cadenas fueron rotas, se cayeron. Amén. La táctica número 5 es adorar. Estábamos hablando de alabanza, ahora vamos a hablar de adoración. En 2 de Crónicas 20, versículos 22 al 23, es una estrategia que se desarrolló cuando comenzabas a cantar y a adorar a Dios. Él mismo le tendió una trampa, una emboscada contra Moab, Amón, y era un ejército que había ido en contra de Judá, ¿no? Y fueron derrotados. ¿Pero por qué? ¿Por qué fueron derrotados? Porque comenzaron a cantar y a adorar a Dios vivo. Una vez que se levantaron contra los habitantes del Seir,
y acababa con ellos, se levantaron contra sí mismos y se destruyeron mutuamente. La alabanza, más que nada la adoración, confunde al enemigo. Entonces, al confundirse el enemigo, empezaron a pelearse entre ellos. Entonces, esa es otra estrategia que nos enseña. ¿Ven? Cuando adoramos en medio de la batalla, trae confusión. Esto lo vamos a encontrar en Filipenses 1:28. Táctica número 6, orar en el Espíritu. ¿Saben lo que es orar en el Espíritu? Si yo oro en voz alta, el enemigo sabe lo que yo quiero, porque él escucha. Si yo oro con la mente, estoy orando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque si yo oro con la mente, el enemigo no entiende lo que tú hablas con la mente. Si tú hablas en lenguas, es tu espíritu conectado con el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no puedes saber lo que estás hablando. No lo entiende. Eso es hablar en el Espíritu. El hablar en lengua lo podemos encontrar en 1 Corintios 14, versículo 2. Es una línea directa con Dios, el cual Él te revela las tácticas. ¿Las tácticas de quién? De las tácticas del enemigo. Por medio de eso también nosotros nos fortalecemos y en el poder del Señor. Amén. Romanos 8, 26, Juan 14, 26 y primera de Juan 5, 14 y 15. Ahí habla sobre el orar en lengua, sobre el orar en el Espíritu. La táctica número 7 es la sangre de Jesucristo. Hebreo 10:2 dice, la sangre de Jesús lava nuestro pecado. La sangre de Jesús obtuvo por nosotros, para nosotros la redención eterna y limpia, nuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios. O sea, nos lavó, nos limpió, nos purificó, nos justifica. En Romanos 5:9 nos asegura el pacto eterno en Hebreos 13:20, nos reconcilia, Colosenses 1, versículo 19 al 20, nos compró, Hechos 20, versículo 28, nos dio la entrada al lugar santo, porque el velo del templo se rasgó, ¿se acuerdan? Nos dio lugar, o sea, nos dio la entrada directa al Padre por medio de Jesucristo. ¿Pero por qué? Por medio de su sangre. La sangre de Jesucristo es nuestro derecho bajo el nuevo pacto, y esto incluye seguridad, 2 Corintios 5:21. El Espíritu Santo nos ayuda, en Juan 14:26. Que Dios está con nosotros, en Efesios 3:12. Y que Dios está de nuestro lado, está en Romanos 8:31. Que nos dio poder para vencer al enemigo. En primera de Juan 5:4. El enemigo se avergüenza de la sangre, porque la sangre fue lo que allanó el camino para nuestra autoridad designada sobre el reino de las tinieblas. O sea, la sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesucristo venció al enemigo en la cruz del Calvario. A eso es lo que le teme el enemigo. Más allá del nombre de Jesús, también teme la sangre. Entonces, cuando nosotros estamos en medio de una guerra, lo importante es saber que la sangre de Jesucristo está sobre nuestras cabezas. Y la sangre de Jesús nos autoriza a hacer retroceder al enemigo, porque ya no tiene derecho legal en nuestras vidas, porque fuimos comprados. Uy, Dios mío, me imagino cómo le debe estar crujiendo los dientes en este momento, amén. Me imagino cómo debe estar revolcándose por escuchar el nombre de Jesús, por saber que la sangre de Jesucristo tiene poder. La estrategia número 8, romper maldiciones. Romper maldiciones significa arrepentirse si maldijo a su hermano y renunciar a las maldiciones que vinieron de la boca de otro.
pero también a las maldiciones generacionales, a las generaciones atrás, ancestrales. En Proverbios 12:18 revela que hay quienes hablan como como quienes maldicen, mejor dicho, es como si fuesen espadas que te traspasan. En Proverbios 15:4 también habla dice, la lengua sana es árbol de vida, pero su perversidad aplasta el espíritu. Dios mío. Proverbios 11:9 dice, el hipócrita con su boca destruye a su prójimo, pero por el conocimiento el justo será librado. Amén. Está hablando de los malos pensamientos, está hablando de la boca. O sea, todo lo que nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que contamina el cuerpo? ¿Lo que comemos? No, lo que sale de nuestra boca es lo que contamina el cuerpo. Las maldiciones son palabras que pueden tomar forma de insulto a sí mismo, por ejemplo, los juicios, las confesiones de muerte, etc. Ejemplo, él nunca me tendrá, o jamás alguien te amará como te amo yo. Él nunca se casará, él nunca va a hacer nada, él nunca va a ser absolutamente nadie. O tan solo la palabra que siempre digo que no se debe decir, por ejemplo, me quiero morir. Es una palabra que a lo mejor nosotros lo decimos sencillamente por un decir o por una expresión, pero tenemos que entender y entrar en conciencia de que es una puerta abierta al enemigo. Al enemigo no le importa si lo dijiste en el momento de disgusto o lo dijiste en un momento quizás de una exclamación, no le importa. Otras maldiciones han sido puestas a otras personas desde chicos. Nuestros padres nos decían estúpidos, torpes, bueno para nada, tonto. Entonces vemos que son palabras, pero en el mundo espiritual tiene peso y trae consecuencias, trae daño al cuerpo y al alma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Romper con esas maldiciones. Cancelo, rompo y destruye. O destruyo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a cancelar? ¿Qué es lo que vamos a romper? ¿Qué es lo que vamos a destruir? Toda palabra de maldición en contra de nosotros o en contra de el nombre de nuestros hijos o en contra de el nombre de nuestros padres. En el nombre de Jesús. Amén. La estrategia número 9 es derribando toda maldición. Según de Corintios 10:5. Derribar significa destruir o demoler. La batalla está en tu mente, pero la guerra en tu corazón. Cuando los pensamientos se oponen a Dios, te atormentan. Ahí vienen los recuerdos, los tormentos. Los vivís una vez, los vivís 2 veces, los vivís 3 veces, pero son tormentos que el enemigo te machaca al oído todo el tiempo. Por ejemplo, cuando viene un pensamiento, nunca tendrás nada, sabes que no es el Señor quien habla, entonces tiene que llevar cautivo ese pensamiento diciendo, rechazo el pensamiento de que nunca tendré nada, en el nombre de Jesús. Salmo 25, versículo 3 y 2 de Corintios, capítulo 2 al 14. La táctica número 10. Esta está buena. Es la armadura. La armadura. Dios mío, la armadura. Nunca salgas a una batalla si tú primero no te colocas la armadura. Cada vez que te acuestes, tenés que estar con la armadura los 365 días del año, porque el enemigo no duerme. Aunque tu cuerpo duerma, tu espíritu tiene que estar despierto. ¿Por qué? Porque tu espíritu tiene puesta la armadura y un guerrero no duerme, sino que está en vigilancia. Amén.
Entonces, tenemos que caminar en paz, tenemos que descansar en paz, con seguridad. Tener una mente sana es tener vida, es tener paz. Eclesiastés 3:8 dice que puedes tener paz en medio de la guerra cuando entiendes quién eres tú en Cristo. Por último, la táctica número 11. Hacerle recordar al diablo la victoria sobre nuestro pasado. Amén. En 1 Samuel 17, versículo 33 al 37. Nosotros podemos utilizar esto para la guerra. Al enemigo le molesta saber que no pudo matarte o sacarte fuera de la mirada de Dios. Amén. ¿Por qué hablo yo de todas estas tácticas? Porque es importante saber todas estas tácticas para poder vencer. ¿Cómo es? Tenemos que ser estratégicos. Amén. Primero, recordémoslo, vamos a dar una vuelta. Primero tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. El segundo, tenemos que atar las manos del enemigo. El tercero, tenemos a favor los ángeles. El cuarto, alabar a Dios. El quinto, adorar a Dios. El sexto es orar en el Espíritu. El séptimo, la sangre de Jesucristo. Octavo, romper maldiciones. Noveno, derribando toda maldición. Y el décimo, que sería el 10, sería la armadura. Y el 11, hacerle recordar al enemigo la victoria sobre nuestro pasado. Yo tengo un dicho muy severo en esto, que el enemigo cuando viene a querer a hacerte recordar con cosas del pasado, yo le digo, mira, diablo, basta. Porque si vos me estás haciendo recordar un pasado, yo te voy a recordar el futuro que te espera. Amén. ¿Por qué? Porque el futuro que al diablo le espera es el lago que arde con fuego y azufre. Mientras mi pasado, el Señor me perdonó, soy nueva criatura en Cristo Jesús. Yo nada tengo con mis pasados porque la palabra de Dios dice, las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Amén. Así que bueno, mis amados, que el Señor les bendiga grandemente. Hasta aquí ha llegado la lección. Amén. Bendiciones.